buenas tardes. Dios le bendiga. Damos gracias a ese Dios maravilloso, poderoso que está en medio de nosotros. En esta tarde damos gracias porque podemos estar en este día compartiendo esta nueva clase. Y damos gracias al Todopoderoso porque nos permite compartir estas verdades que son muy poderosas, que transforman nuestra vida y que nos ayudan al conocimiento de nuestro servicio a Dios. Este módulo, el cual estamos desarrollando, y que es el número 2 en el día de hoy, y el curso como tal, colocando el buen fundamento, es un conocimiento que nos ayuda a tener una comprensión acerca de nuestra condición como hijos de Dios, que tiene mucho que ver con ese llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, que tiene que ver con el propósito para el cual hemos sido llamados por el Señor. Así que en esta tarde damos gracias por cada una de las personas que ya se están conectando a esta hora, que nos hemos dado cita para compartir unas verdades que tienen mucho que ver con quiénes somos nosotros. Y una de las cosas que hoy quiero tocar este tema, reconocer nuestros orígenes y saber nuestra meta, hacia dónde debe dirigirse la iglesia, hacia dónde debe dirigirse cada creyente. Si una persona desconoce la meta a la cual tiene que llegar, lo más seguro es que no procure llegar a esa meta. Lo más seguro es que se desvíe porque no sabe la meta a la cual tiene que llegar. Y pretendemos, a través de esta información del curso, que usted sepa primero cuál es su origen, porque eso es lo que estamos tratando de enseñarle a usted, cuál es el origen nuestro, cuál fue el plan que Dios hizo con nosotros, cuál es el propósito por el cual fuimos establecidos. Y desde luego en este proceso en el cual el hombre le falló, se desvió del camino, ha generado un caos en todo lo que tiene que ver con el propósito en Dios. Cuando este hombre se apartó de la senda del camino del Señor, desconoció su autoridad, desconoció su condición como hijo de Dios, desconoció todo lo que Dios le había entregado en sus manos. Y eso es lo que anhelamos que usted conozca, que fue lo que Dios nos colocó en nuestras manos para que nosotros administráramos lo que Dios nos dio y así poder extender y multiplicarnos como Dios estableció desde el principio de la creación. Entonces todo esto es fundamental y espero que usted vaya pues asimilando estas clases, y estamos enfocándonos bastante en lo que es el principio de la creación, porque es necesario que usted despierte a conocer su identidad, a conocer sus raíces como hijo de Dios, a conocer cuál fue el plan original de Dios para con nosotros y cómo este plan, por causa de una intervención satánica, desvió a la humanidad, desvió a los hijos de Dios, y hoy a través de Cristo Dios está buscando esa redención, ese rescate del hombre original. Y eso es lo que yo quiero que usted tenga siempre ahí pendiente, ¿no? El plan de Dios con nosotros es el rescate. ¿Cuál es el rescate nuestro? El rescate nuestro es que Dios quiere volvernos a la posición original. Es decir, esta redención es desligarnos totalmente del reino de las tinieblas y que nosotros tomemos nuestra posición conforme al primer hombre establecido en la tierra. Entonces el plan de Dios es hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y esto es conforme al que se estableció en el Edén.
Entonces es bueno que usted conozca todas estas cosas, que usted pueda identificar la condición del hombre actual, de nuestra condición como ese género que Dios estableció, que se desvió y que Dios quiere que retomemos nuestra posición, que tengamos la autoridad o que retomemos la autoridad que Él nos ofreció desde el principio. Entonces, eso es básicamente todo lo que estamos aquí tratando de despertarle a usted estas verdades para que empiece a ubicarse y usted diga, bueno, realmente, como puse yo en la prueba que saqué en el día de hoy, y a propósito, si no la terminó, bien puede mañana entregar la prueba, pero básicamente el objetivo de la prueba es que usted se redescubra, sepa quién es y sepa cuál es el propósito que Dios tiene para con nuestra vida. Así que vamos a empezar en el día de hoy con este segundo módulo. Vamos a entrar en el segundo módulo, el módulo número 2. Por favor, confirmen el sonido, si todo está perfecto para dar inicio a esta formación del día de hoy. Gloria sea el nombre del Señor. Damos gracias a todos aquellos que hoy se están dando cita, que están pues valorando la información que Dios nos da a través de su Espíritu Santo y que estamos aquí dispuestos a recibir. Padre, te honramos, te bendecimos de una manera especial, ponemos cada vida, cada uno de tus hijos, cada persona que está allí, oh Dios, que está atento a recibir lo que tú tienes para con su vida. Pedimos que tomes control del tiempo, que tomes control de cada persona, que operes de una manera especial en las vidas. Que tú nos ayudes, Dios, que tu revelación y tu verdad acerca de nuestra naturaleza, Dios pueda, Señor, operar en nosotros y que hoy podamos tener ese encuentro precioso, poderoso contigo a través de tu palabra. Anhelamos, Dios, Señor, retomar nuestra posición como hijo de Dios, creado a tu imagen conforme a tu semejanza. Por eso hoy, Señor, estamos aquí porque queremos redescubrir nuestra identidad como hijo de Dios, la cual por causa del pecado, Dios mío, fue alterada, fue trastocada, fue arruinada, Señor. Pero el plan con tu amado Hijo Jesús es restaurar y llevarnos, Dios, al hombre nuevo, al hombre primero, al hombre perfecto, creado a la imagen de Dios. Te bendecimos en esta tarde. Gloria a Cristo. Bueno, aquí estamos. Vamos a empezar con este módulo. Gloria sea el nombre de Jesús. El módulo número 2. Y es consecuencias de la desobediencia y de la caída del hombre. Vamos a ver estos dos términos que parece que fueran lo mismo, pero no, son totalmente diferentes. Hay consecuencias de la desobediencia y hay consecuencias de la caída del hombre. Entonces, la desobediencia del hombre, que le trajo sus consecuencias, arrastró a sí mismo sobre él una caída. Y esta caída no solamente fue para las personas que estaban implicadas, sino para el resto de toda la humanidad. Entonces, la caída del hombre trajo consecuencias para toda la creación, para el hombre mismo, para la naturaleza humana y para la misma creación. Entonces, esto es muy importante conocerlo. Así que vamos a mirar, vamos a basarnos en Génesis 3, del 7 al 19. Vamos a leer estos textos para que usted vaya afianzando más este propósito y conociendo un poco más. Dice esta poderosa palabra: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores entre tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Gloria al nombre de Cristo. Todos los textos que usamos es Reina Valera 1960, a menos que se indique otra cosa. Y como les decía, vamos a ver dos aspectos. Uno que es las consecuencias de la desobediencia y otro es consecuencias de la caída del hombre. Entonces vamos a ver esos dos aspectos. Y el primero, consecuencias de la desobediencia. ¿Cuáles fueron las consecuencias de haber desobedecido el mandato de Dios, las instrucciones que Dios le dio a ellos al principio de la creación? Porque Dios creó el hombre y dejó instrucciones para que él hiciera conforme esos indicativos de Dios, para que entonces se cumplieran los planes y los propósitos del Dios poderoso. Estas consecuencias de la desobediencia, pues se refiere específicamente al acto de desobedecer a Dios. Entonces, esto trajo consecuencias sobre la vida de Adán y Eva, y eso es lo que vamos a ver inmediatamente. Entonces, hubo consecuencias espirituales, consecuencias morales, consecuencias divinas y una expulsión del Edén. Entonces, hay cuatro aspectos aquí que encontramos que tienen que ver con ese acto de desobedecer a Dios. En las consecuencias espirituales encontramos caída de la inocencia, o sea, malicia. Dice que fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Este texto, o esta fracción de este texto que estamos analizando aquí, nos muestra que ellos, pues cuando Dios los estableció, estaban desnudos y no había ningún interés, ninguna malicia por sus cuerpos. Pero cuando llegó el pecado a sus vidas, entonces apareció la malicia en ellos.
Por eso sus ojos fueron abiertos y entonces dice la escritura que conocieron que estaban desnudos. Es decir, se abrió en ellos un conocimiento de malicia que no existía. Entonces, podemos concluir fácilmente que la malicia es algo que es una consecuencia del pecado. O sea que la malicia, cuando Dios estableció al hombre, no existía la malicia, pero por causa de su desobediencia, entonces el pecado genera malicia. Por eso es que cuando una persona es maliciosa es porque en su interior hay pecado. Entonces el pecado despierta la malicia. Entonces es muy importante esta parte porque esta malicia se generó en la humanidad por causa de la desobediencia del hombre. Vergüenza y culpa. Dice que se cubrieron con hojas. Ellos vino la vergüenza a su vida, vino la culpa por descubrir que estaban desnudos. Entonces vino esa vergüenza a su vida. Esto no existía cuando Dios creó al hombre. No había vergüenza, no había culpa por su condición de desnudos. Entonces ellos buscaron cubrirse, tapar, porque su conciencia le estaba indicando que habían fallado contra Dios y entonces buscaron mecanismos para tapar el pecado delante de Dios. Entonces esta parte de culpa y vergüenza se genera por causa de una desobediencia que el hombre busca por diferentes mecanismos para tapar, para que no se descubra. Entonces esto nos habla acerca de la condición del hombre hoy, de esa parte de vergüenza, de culpabilidad, de esa parte de que ha nacido lo que se llama el pudor. ¿Por qué? Porque tu cuerpo va a generar vergüenza, porque por causa del pecado el hombre ha estigmatizado esa condición de desnudez y por eso busca cubrirse, porque se siente descubierto. Gloria a Dios. Y miedo, dice, tuve miedo y me escondí. El Señor le dijo, pero ¿por qué te escondes? Entonces, miedo a Dios no es temor a Dios. Entonces, el pecado, cuando una persona practica pecado, entonces tiene miedo de Dios, porque sabe que Dios es recto, que Dios es santo, y mucha gente trata de evadir a Dios. Por eso es que cuando usted le predica a una persona, la persona evade escuchar a Dios por su condición del pecado original en su vida. Esta desobediencia trajo esa ruptura de la comunión con Dios. Básicamente en esta parte de la vida del hombre en el Edén, entonces rompió, ese pecado rompió ese vínculo con Dios. Entonces ya el hombre no caminaba con Dios, sino que se escondía de Dios. Por eso Dios lo estaba buscando, porque no lo encontraba y dijo, ¿dónde estás tú? Entonces el hombre, como ha perdido esa comunión con Dios, se rompió el vínculo con Dios, entonces huye y se esconde. Por eso es que Dios llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Porque se perdió de la vista de Dios. Y por eso la humanidad no quiere saber de Dios. El hombre natural no quiere saber de Dios. Y es bueno que usted como una persona que empieza a conocer estas verdades profundas de la palabra de Dios pueda
tener conciencia de ese hombre que está sin Dios. ¿Por qué tú llamas a alguien para predicarle y se esconde, evade hablar acerca de Dios por causa del pecado? Entonces hay que tener esa sensibilidad de conocer la condición que una persona tiene de estar sin Dios de tal manera que cuando tú le hables de Dios, Él va a evitarlo. Entonces Dios está buscando al hombre, pero el hombre huye por causa del pecado. Esto se lo digo porque nos hace falta sensibilidad con el que está sin Cristo. Decimos a esa persona, es que no quiere saber de Dios, es que esa persona evade las cosas de Dios, y buscamos la manera de culparlo en el sentido de la persona en sí, pero no, es parte de la condición que tiene. Entonces, el evadir el mensaje, el evadir la palabra, hace parte de su condición de perdido, de la condición de alguien que está sin Dios, que como en el huerto huye a la presencia de Dios. Entonces, estas son consecuencias espirituales por causa de la desobediencia. Las consecuencias morales, como lo hemos estado mirando aquí, cuando Dios se acerca a preguntarles acerca de que habían fallado, entonces empezaron a culparse entre sí, porque Eva dijo, no, la serpiente me dio y comí. Y el hombre dijo, no, es que la mujer que tú me diste me dio. Entonces empezaron a ser responsables a otras personas, buscando siempre un culpable. Y esto es interesante que usted lo mire desde un punto de vista general, porque siempre que alguien hace algo indebido, siempre busca a quien achacar su error, su falla. Entonces, esto hace parte de esa naturaleza del hombre caído, buscar un culpable y justificar sus acciones o actitudes. Eso hace parte de esta parte que tiene que ver con la moralidad, esta parte de la desobediencia. Engaño y deshonestidad. Entonces, niegan esa responsabilidad, o sea, no asumen su acción. Entonces, buscan actuar de una manera deshonesta, engañosa, porque están evadiendo la responsabilidad de sus acciones. Entonces, por un lado, buscan culpables, y por otro lado, quieren desligarse totalmente de la responsabilidad por causa de sus acciones. Recuerde que todo esto que estamos hablando, lo estamos mostrando a usted para que usted, como está sirviéndole al Señor, pueda entender un poco más la naturaleza del ser humano. Entonces, cuando queremos compartirle a alguien, vamos a encontrar estos sesgos en la naturaleza del hombre caído. Siempre buscando el culpable, siempre negando la responsabilidad de sus acciones. Y como usted y yo estamos entendidos en esto, no es algo que va a hacer que tachemos a aquella persona, sino que entendamos su condición para poder sacarla de allí, porque esto es lo que ocurre. Por eso el Señor estaba buscando al hombre, por eso el Señor se acercó a ellos, buscando en cierto sentido traer una redención a sus vidas. Consecuencias divinas de la desobediencia. Ok, vamos aquí un momento. Okay. Consecuencias divinas de la desobediencia. Entonces, entre las consecuencias de las desobediencias está aquellas que tienen que ver con el juicio de Dios. O sea, lo establecido de Dios para este hombre. Entonces, una de estas consecuencias que fue que Dios estableció un juicio sobre la serpiente, sobre Adán y sobre Eva. Entonces, sobre cada uno de ellos vinieron
consecuencia, juicio de Dios sobre ellos. Entonces, sobre las bestias, le dijo el Señor, maldita entre todas las bestias. Maldita serás entre todas las bestias. Y esto es terrible porque Dios creó a su naturaleza, pero por causa de esta desobediencia se desató maldición. Entonces tenemos que entender como personas que conocemos a Dios, que conocemos la rectitud de Dios, estas acciones fueron causadas por el mismo hombre por su pecado. O sea, no estaba en Dios maldecir la serpiente. No estaba en Dios eso, sino que la acción ameritaba la maldición. De tal manera que sobre la serpiente, Satanás, cayó maldición de parte de Dios. Hay que entender un poco esto porque es bastante profundo. Entender la naturaleza de la serpiente y cómo vino la maldición sobre ella. Vamos a seguir leyendo. Se degradó, la serpiente andará sobre tu pecho, polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, este andará sobre tu pecho. Alguien me decía, una vez que estábamos compartiendo esto, y se quedó de pronto pensando en esta maldición, andará sobre tu pecho. Entonces decía, o sea que la serpiente al principio no se arrastraba. Me llamó la atención eso porque es cierto. Cuando viene la maldición es que ella se va a arrastrar. Entonces aquella persona meditando decía, oh, entonces esa serpiente no es como de pronto nosotros la tenemos en mente, sino que ella estaba de pronto hasta erguida. Bueno, cabe el análisis. Entonces el hecho que se arrastre es maldición. Y comer en ese estado es maldición. Polvo comerás todos los días de tu vida. Es bastante terrible esto porque de todos modos eran creaciones de Dios, pero entendemos y tenemos que entender que Dios que tenemos es Dios justo. Y como Dios es Dios justo, no hace excepción de personas. La persona que desobedece a Dios tiene consecuencias. La creación que desobedece a Dios tiene consecuencias. Y estas consecuencias y estas maldiciones hacen parte de la justicia de Dios. Porque si Dios no establece su juicio, entonces Dios no es Dios justo. Entonces el Dios ser justo implica que vengan consecuencias al que desobedece su palabra. Y aquí la serpiente desobedeció y vino maldición sobre este animal, dice claramente la palabra. Un animal cayó maldición sobre ella. Gloria al Señor. Y a la vez Dios estableció una profecía. Dice que la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Esto hace alusión a... hay que entender un poquito que el Eva es la tipología de la iglesia. Y esta serpiente es Satanás. Entonces, como Eva, como tipología de la iglesia, Dios le permite tener autoridad sobre Satanás, o sea, la serpiente. Esto más adelante en otros cursos vamos a estar viendo un poco más a profundidad la tipología de Eva con la iglesia y de Adán con Cristo. Entonces sobre la mujer vinieron maldiciones, dolor en la preñez y dolor al dar a luz. Entonces esto hace parte de la maldición. Quiere decir que cuando Dios estableció al hombre sobre la tierra, no estaba en Dios los dolores en la preñez. O sea que estos dolores en la preñez hacen parte de la maldición.
Hermano, ¿cómo así? Pues así es lo que dice la Biblia. Porque antes no existía dolores en la preñez, ni tampoco dar a luz. No había dolor para dar a luz. Pero cuando hubo desobediencia, la maldición cayó sobre esta parte de la preñez y de dar a luz. Entonces, dar a luz con dolor hace parte de la maldición. Dolores en la preñez hace parte de la maldición. Y si usted mira desde el punto de vista de Eva como la tipología de la iglesia, entonces dolor en la preñez es cuánto le cuesta a la iglesia que una persona se afirme en el camino del Señor. Esta parte de la preñez está haciendo una analogía con la vida del creyente cuando está empezando a tener un cambio en su vida, pruebas, dificultades, y cuando va a dar a luz, entonces con dolor, o sea, ya la manifestación de un hijo de Dios que pasa por el proceso que muchas veces nosotros llamamos el desierto, la prueba, etcétera. Entonces esto hace alusión a eso. Es bueno que usted vaya tomando nota de estas cosas porque esto te va a abrir un entendimiento más claro, y cuando tú leas el Génesis en la creación hay mucha revelación acerca de la iglesia de Jesucristo. Pero como lo he dicho, en otros cursos vamos a estar viendo estas cosas. La relación afectiva dice en la maldición que la mujer deseará controlar al hombre y el hombre enseñorearse de la mujer. Entonces la maldición por causa de la desobediencia que tiene que ver con este juicio de Dios sobre la mujer es que ella desearía tomar control sobre el hombre y el hombre tener señorío sobre la mujer. Esto es, digamos, normal por la condición de que estamos en este tiempo, pero no es lo que Dios planificó. Entonces el hecho de que la mujer quiera tomar control en el hogar del hombre hace parte de la maldición, y que el hombre quiera estar por encima de la mujer, esa parte de la maldición también. Entonces, por eso es que se ve el conflicto en la pareja, y esto hace parte de todas las consecuencias de la desobediencia del hombre. Si usted ya lo mira, viendo a Eva como tipología de la iglesia, va a entender que la iglesia muchas veces quiere sobrepasar al mismo Señor en cuanto a sus acciones, en cuanto a su rebelión. Entonces Jesús quiere establecer un dominio sobre la iglesia, porque Él es cabeza de la iglesia. Esto es profundo, pero se lo dejo ahí para que usted vaya tomando notas. La maldición sobre la tierra. Esta es una maldición que se dio a causa de la desobediencia del hombre. Estuvimos viendo en las 3 primeras partes la maldición sobre la serpiente, después de la mujer, y ahora la maldición por causa del hombre. Entonces, por causa del hombre, dice el Señor, maldita será la tierra por tu causa. Es decir, que la tierra fue sometida a maldición por la desobediencia del hombre. Esta maldición es contrario a la bendición. Entonces, por causa del pecado, toda la tierra cayó bajo maldición. O sea, el término prosperidad, el término bendición, el término beneficio desapareció de la faz de la tierra conforme el plan de Dios. Es decir, que lo que nosotros estamos viendo en la tierra no es el plan de Dios, no es como Dios quería tener la tierra. Y todo lo que nosotros estamos viendo es maldición. Por eso es que cada día es mucho más complicado la vida en la tierra,
porque cada día se va degradando por causa de la maldición. Ya los sembrados no es lo mismo, ya las estaciones no son lo mismo, porque al principio las estaciones estaban perfectamente equilibradas, pero esta maldición se ha ido degenerando en la naturaleza humana, de tal manera que estamos viendo consecuencias de estas maldiciones lanzadas por causa de que el hombre desobedeció la instrucción de Dios. Entonces, yo quiero que mire un aspecto muy interesante. Por causa de la desobediencia de un hombre, la maldición cayó sobre la faz de la tierra. Entonces ahora usted colóquese en la posición de Adán, como hijo de Dios también, y tenga cuidado de desobedecer a Dios, porque implícitamente maldición viene, porque no somos la excepción. Nosotros, como hijos de Dios, fuimos creados a su imagen. Entonces lo que tiene que ver con Adán tiene que ver con nosotros. Con Adán, nosotros salimos de los lomos de Adán, y por lo tanto esa maldición cayó también sobre nosotros. Y esta maldición bíblicamente está redimida por Cristo. Es decir, el plan de Dios es una redención absoluta, porque ahora mismo estamos viendo una redención parcial, porque no ha llegado lo perfecto en nuestra vida. Entonces el plan de Dios es que esta redención sea perfecta. Y lo que quería hablarle con esto es que así como Adán desobedeció y sobre él vino maldición, cuando usted desobedece, viene maldiciones en su generación. Todos los que salgan de sus lomos por causa de su desobediencia, viene maldición sobre ellos. Por eso la Biblia habla de la generación o de la maldición hasta la tercera y cuarta generación del que desobedece a Dios. Esto sigue funcionando porque eso está establecido en la ley de Dios, en los principios de Dios. Entonces es muy importante obedecerle a Dios. Trajo también sufrimiento. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Entonces, lo que nos enseña aquí la palabra es que el hombre, Dios lo estableció para que él tomara de la creación y se sustentara. Por causa de la maldición eso cambió. Entonces el hombre, para sustentarse, tiene que hacer cosas. Por eso que usted ve que este mundo, la gente, gran parte de su tiempo lo aplica a cómo conseguir el pan de cada día. Esto por causa de la maldición. No es el plan original de Dios. Entonces el hombre está actuando en consecuencia de la maldición establecida por Dios. Porque el plan de Dios es que el hombre comiera de toda la creación. Pero hoy cada día estamos viendo que esto se complica porque hace parte de la maldición. Y por último, y más determinante, es la muerte física. Polvo eres y al polvo volverás. Allí el Señor básicamente cortó la vida del hombre. Porque cuando Dios hizo al hombre, lo hizo para que por su obediencia pudiera vivir eternamente. No hizo al hombre eterno, lo hizo para que al obedecer pudiera vivir eternamente. Y por cuanto desobedeció, se cortó esa vida que Dios tenía para el hombre, para que a través de su obediencia pudiera vivir eternamente. Entonces tenemos que entender que este corte de vida en el hombre trajo esa muerte espiritual sobre toda la humanidad, de tal manera que los días de los hombres fueron acortados por la desobediencia. Es bueno tener una reflexión profunda con todo esto, porque entendemos que la obediencia trae bendición. La obediencia a Dios trae gratificación de parte de Dios. Entonces,
el hombre tiene que buscar obedecer a Dios para buscar ese equilibrio de la bendición que Dios establece sobre su vida. Y pues también una consecuencia de la desobediencia es la expulsión del Edén. Entonces, por causa de esta desobediencia, perdieron el acceso al árbol de la vida. Entonces dice el Señor, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces el Señor cortó esa posibilidad de vida eterna en el hombre. Por eso dice ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces Dios, por causa de la desobediencia del hombre, cortó el acceso a la vida eterna. Como decía mi esposa hoy, Dios sabía que si el hombre en su condición de pecado tomaba de este árbol de la vida, podía convertirse en alguien eternamente perverso o eternamente bueno, porque ya había fallado, ya Dios lo había expulsado, entonces le cortó el camino a la vida eterna, porque Dios está buscando hombres que vayan a la vida eterna, pero una vida de bendición, de justicia delante de Dios, y no una vida eterna en maldad. Entonces esto es muy interesante mirar de este punto de vista, que Dios tuvo que cortar, y eso hace parte de las consecuencias de la desobediencia del hombre. Fue separado el propósito original de Dios. Yo siempre que leo este texto, me imagino esa escena de esa expulsión del Edén. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén. Después que Dios invirtió tanto en un hombre que le dio toda autoridad, que le dio todo poder, que lo colocó en una posición privilegiada delante de la demás creación, Dios tuvo que sacarlo. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre. Esta expulsión, yo me imagino que fue una cosa terrible, una vergüenza del hombre al ser sacado de donde Dios lo colocó. Entonces, cuando una persona pasa por una experiencia de una expulsión, que lo echen de un lugar, imagínese que usted está arrendado en un apartamento con su familia y por cualquier razón usted se atrasa en los pagos y ya se atrasó el dueño de la propiedad, dice, ya no puedo seguir sosteniéndote aquí porque ya esta carga, no puedo con esta carga. Entonces te echa con tu familia de tu hogar, del espacio que tenías, y con todas tus cosas te echan a la calle. Eso genera vergüenza, eso genera dolor, sufrimiento. Entonces toda esta escena que usted pueda imaginarse de esa expulsión vino sobre el hombre. Sentirse rechazado. Entonces el rechazo empieza allí, en el hombre original. El primer hombre experimentó rechazo del mismo Dios, del Dios que lo había creado. Luego lo expulsa. Este hombre no entiende por qué, porque había perdido toda sensibilidad, la verdad, los conceptos, la justicia, todo lo había perdido. Y por eso lo expulsan, y por esa misma razón se llena de estas cosas, y de allí, en sus lomos, salimos nosotros. Entonces yo con esto quiero que usted se ubique en la condición del hombre sin Dios, porque aquí el hombre quedó sin Dios, fue echado absolutamente.
absolutamente botado de Edén por su desobediencia. Entonces esto implica para este hombre que su vida cambió absolutamente. No es lo mismo que tú estés en ese apartamento que te puse de ejemplo con todas tus comodidades a que vivas con tu familia en la calle. Y eso le pasó a este hombre. Fue expulsado, su condición de privilegio cambió absolutamente. Vino una degradación absoluta sobre su vida. Viene aborrecimiento, viene odio, viene vergüenza, todo sobre la vida de este hombre. Cambió absolutamente. El hazmerreír de la creación fue el hombre. Imagínense toda la creación viendo el espectáculo diciendo, mira, aquel que tenían como privilegiado, que le dieron todo, ahora lo han expulsado. Entonces ya la creación no podía someterse a alguien que se había rebelado contra Dios. Entonces se generó caos en el Edén. Hubo un caos en el Edén donde las aves de los cielos, los animales del campo, los peces de las aguas, ya no podían obedecer a un rebelde, alguien que se había rebelado contra el mismo Dios. Entonces ya la creación no sabía a quién obedecer, de tal manera que se produjo un caos, no había quien comandara, no había quien dirigiera. Entonces Satanás empezó a reinar porque en cierto sentido Adán le entrega su autoridad a la serpiente. Por cuanto obedeció a la serpiente, significa que se sometió a lo que la serpiente dictaminó sobre su vida. Entonces, de esta manera, se pone bajo la cobertura de Satanás. El hombre, en su desobediencia, se puso bajo la cobertura de Satanás. Por eso que el mundo entero está bajo el maligno. Porque allí Adán entregó sus credenciales de autoridad a la serpiente para que entonces, en vez de él comandar a la serpiente lo comandara a él. Entonces quedó bajo el yugo, bajo la esclavitud, bajo la sevicia de la acción satánica de la serpiente. Entonces el hombre perdió esa condición en el Edén. Y esto es terrible, es totalmente terrible. Puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, como lo ven, expulsado, sin protección de parte de Dios, sin cobertura. Yo me imagino que a este hombre le costó mucho sobrevivir porque todo fue un caos. Me imagino a la serpiente burlándose de esta creación de Dios que había sido colocada en una posición privilegiada y terminó expulsado, echado. Fue echado, dice aquí el texto bíblico. Entonces, por un momento, ubíquese un poco en que este hombre, hecho a la imagen de Dios, Dios le quita los privilegios, le quita toda autoridad, porque ya perdió la autoridad por su desobediencia. Entonces ocupa un lugar de servil delante de Satanás. Entonces, en vez de él someter la creación, quedó por debajo de una creación que no tenía las capacidades de gobernarlo. Entonces aquí entra una rebelión y esta rebelión se desata sobre toda la creación, porque toda la creación debía someterse a Adán, pero ya había un caos en el Edén. O sea, se volvió algo insostenible que nadie obedecía a ninguno, porque el que comandaba sobre ellos absolutamente quedó en vergüenza. Esto es terrible, esto es una cosa dolorosa, porque ¿qué es lo que estamos viendo? Es que el hombre perdió los privilegios, perdió la autoridad, todo lo que Dios lo dio.
por no obedecer la instrucción de Dios. Entonces se dejó someter, se dejó guiar, obedeció a su mujer antes de obedecer a Dios. Y la mujer obedeció a la serpiente antes de obedecer a Dios. Entonces una desobediencia absoluta sobre el hombre creado en el Edén. Y esto entonces alteró a este hombre, y ya por eso el hombre que usted ve hoy día no es conforme al hombre creado a la imagen de Dios. Por eso que usted ve a alguien en la calle y la gente dice, pero ese no fue el hombre creado a la imagen de Dios. Sí, fue el hombre creado a la imagen de Dios, pero ya alterado. O sea, se alteró toda la esencia de ese hombre. Por eso es que el sacrificio de Cristo tuvo que él entregar su propia vida. Porque el plan de Dios es devolver la vida conforme la vida de Dios al hombre. Porque cuando Dios creó al hombre en el Edén, lo hizo conforme a su imagen. Es decir, que la vida de Dios estaba en ese hombre. Cuando el hombre peca, la vida de Dios sale de él, y ahora por medio de Cristo viene la redención para que la vida de Cristo esté en la vida de los hombres. Eso es el plan que Dios tiene para con la iglesia o el creyente. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora entonces vamos con ya las consecuencias de la caída. O sea que por causa de esa desobediencia del hombre, que tuvo sus consecuencias, entonces vamos a ver que esa desobediencia entonces trae como consecuencias la caída del hombre. Vamos a verlo. Gloria a Dios. Consecuencias de la caída. Entonces aquí vemos que la consecuencia de la caída hace referencia al evento completo que cambió la condición de la humanidad. Entonces, la desobediencia del hombre en el Edén no solamente trajo consecuencias para él mismo, sino que estas consecuencias también arrastraron a la humanidad. Entonces el pecado original cometido por Adán y Eva en el Edén, Génesis 3, trajo consecuencias devastadoras, no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Entonces a continuación se detallan las consecuencias más fatales y los textos bíblicos que las respaldan. Vamos a entrar en esto, gloria a Dios. Entonces, primero, la separación de Dios, es decir, la muerte espiritual. Segundo, la entrada de la muerte física. La muerte espiritual y el acceso a la muerte física, la cual no estaba para el hombre. La maldición de la tierra y el trabajo forzado. O sea, la tierra bajo maldición. Entonces aparece el sufrimiento y dolor para la mujer. La herencia de una naturaleza pecaminosa. La condenación eterna. Esto es la segunda muerte. De tal manera que se dio la necesidad de un redentor. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a ver entonces cada una de estas. Primero, la separación de Dios con la muerte espiritual. El hombre perdió la comunión directa con Dios. Quizá nosotros solamente leemos así, pero es necesario ir un poquito más allá de esta condición del hombre, ir un poquito más allá de esto que el hombre pierde
por, por desobedecer a Dios. Entonces el hombre perdió la comunión directa con Dios. Gloria a Cristo. Dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Leemos esto de una manera así como somera, pero yo creo que usted vaya, que profundice en esta verdad. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Esta iniquidad que nació en el Edén, esa maldad que nació en el Edén, fue lo que desató esa separación. De tal manera que Dios apartó su rostro del hombre creado. Apartó ese respaldo para el hombre. Por eso es que la gente dice, bueno, pero si Dios es Dios, ¿por qué la humanidad sufre tanto? ¿Por qué los terremotos? ¿Por qué un niño muere? ¿Por qué un accidente? ¿Por qué los desastres naturales? Eso tiene que ver con la maldición, con que Dios apartó su rostro del hombre por causa de haberle fallado a él. Y esto trajo también una muerte espiritual inmediata. Entonces hay un texto que nos habla y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Traje este texto para que usted pueda tener algo que te dice la Biblia, que el hombre está muerto en delito y pecado. Entonces el hombre tiene muerte espiritual. El hombre está separado absolutamente de Dios. Entonces el hombre natural está apartado absolutamente de Dios. Es porque por causa del pecado Dios tuvo que apartar al hombre de sí mismo. La entrada de la muerte física, el pecado introdujo la muerte en el mundo. O sea, a partir de ese pecado se cortó la vida del hombre. Y el hombre, o sea, su misma constitución, esto, yo quiero que entienda un poco esta parte. Cuando Dios crea al hombre, lo hizo para que el hombre con su obediencia permaneciera eternamente. Pero cuando el hombre peca, pierde, digamos, esa, no digamos tanto privilegio como esa condición de permanecer eternamente. Entonces, esto implica que la estructura de la misma naturaleza humana cambia absolutamente. Porque ya no tenía la vida de Dios. O sea, la vida de Dios salió del hombre y entonces el hombre quedó a expensas de su naturaleza humana. Génesis 2, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esto se completó. El hombre murió por su desobediencia. Entonces ciertamente morirás. Dios le dijo, no estoy jugando con esto. Tú no puedes fallar. Como tú peques, entonces vas a morir. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, dice aquí textualmente que la muerte entró por un hombre al mundo. Y esta muerte pasó a todos los hombres, porque todos proceden de Adán. Entonces, es lamentable el hecho de que Dios le haya dado al hombre tal condición de vida,
para que por su desobediencia fuera cortado de esa opción de eternidad en su obediencia. Es decir, que si el hombre no hubiera fallado en el Edén, todos nosotros estuviéramos en una vida diferente. O sea, aún el cuerpo físico de ese hombre creado fue transformado por el pecado. Cuando el hombre peca contra Dios, su esencia, su naturaleza humana, la estructura de su cuerpo cambia. Así como nosotros cuando subamos al cielo vamos a ser transformados. Dice que al subir vamos a ser transformados. No vamos a continuar con esta naturaleza humana, sino que vamos a ser transformados. Entonces el hombre cuando peca es transformado. Tenía una naturaleza para eternidad y esa naturaleza fue transformada a una naturaleza de muerte, destrucción. Entonces, cuando el hombre nace empieza una cuenta regresiva hasta su muerte. Todos nosotros estamos en una cuenta regresiva. Y al principio no era así, no había cuenta regresiva para el hombre creado por Dios. Pero el pecado sí trajo una cuenta regresiva de muerte, de destrucción para su vida y un cambio en su estructura. Porque la estructura del hombre después de pecar quedó totalmente diferente a una estructura cuando el hombre estaba en la obediencia a Dios, estaba en la bendición de Dios. Recuerde que Dios lo bendijo. Entonces estaba en la bendición de Dios y cuando peca, la maldición viene sobre su vida. Entonces, la muerte física empieza a apropiarse de esa naturaleza creada por Dios, del hombre creado por Dios. Esto es una cosa que es bueno que usted medite en todo esto, porque esto nos ayuda a valorar nuestra calidad de vida espiritual. Usted no puede jugar con el pecado. Mira las consecuencias fatales de la desobediencia a Dios. El hombre le pecó a Dios en una orden, una instrucción que le dio. Pecó, se pasó por encima de la ley de Dios y la consecuencia es que aún su misma naturaleza física fue transformada en una naturaleza de muerte, de degradación, continuamente en una posición de muerte. Empieza a perder la vida. Gloria a Dios. La maldición de la tierra y el trabajo forzado. La creación fue maldita y el hombre tendría que trabajar con esfuerzo para sobrevivir. Quizá el que lea esto y como estamos tan habituados a la vida en este mundo caído, porque esto es un mundo caído, este es un mundo que no tiene reversa, su condición es terminación total. Entonces es un mundo fallido. O sea, estamos en un mundo fallido. ¿Por qué? Porque va a tener terminación. Porque Dios lo estableció. Entonces estableció la maldición. Entonces, en ese estado de maldición, el hombre no tiene o perdió la capacidad de sobrevivir sin el esfuerzo. Entonces, el esfuerzo para sustentarse hace parte de la maldición. Hace parte de la maldición. Entonces, esto es la realidad de la Escritura. No podemos inventar otra cosa, no podemos hablar otra cosa, sino lo que establece la Escritura. Génesis 3, 17 al 19. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Entonces, la maldición sobre la tierra, dice, el Señor le dijo, maldita será la tierra por tu causa. Esta palabra trajo condenación al hombre. O sea, el hombre, Dios le soltó la verdad de que la maldición
sobre la tierra era por causa suya. Entonces esto estableció culpabilidad en la vida del hombre, de tal manera que esa culpabilidad la recibimos por herencia. Todos los que nacimos en este mundo nacimos con la culpabilidad por causa de la desobediencia de Edén. Esto es importante que usted lo conozca, porque necesitamos hacer un trabajo de restauración del género humano, porque el género humano trae en su simiente la culpabilidad por la desobediencia. Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Entonces, esto confirma lo que estamos hablando, que toda la creación gime a una. O sea, hay dolor en la creación misma, porque la creación perdió los privilegios que Dios le dio al principio de la creación. Entonces, esto es algo que hay que meditar, analizar. Analice usted estas cosas, medite en estas cosas, porque te van a hablar mucho acerca de cómo nosotros tenemos que tener nuestras acciones delante de un Dios que es real, que un Dios que es severo, de un Dios que establece maldiciones. No es que Dios no maldice, no has leído la Biblia. No, que Dios es amor, pero es fuego consumidor. Sufrimiento, dolor y muerte para la mujer. Aumentó el dolor en la maternidad y sujeción al esposo. Entonces, esto lo habíamos hablado un poco, pero lo traje aquí porque eso hace parte también de estas consecuencias de la caída que se generaliza en toda la creación. Entonces, por eso que usted ve que todas las mujeres padecen de esa dolencia en la preñez y a la hora del parto. Y lo otro es el conflicto permanente entre el hombre y la mujer, que hacen parte de una familia. Eso hace parte de la naturaleza del hombre caído. Entonces usted, como persona que hemos nacido nuevo, tenemos que sobreponernos por encima de esa maldición, buscando que esa redención de Cristo sea plena en cada uno de nosotros. Heredamos una naturaleza pecaminosa. Todos nacemos con una inclinación al pecado. Y aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, según Salmo 51:5 y Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando Adán fue expulsado, nosotros fuimos expulsados porque venimos de los lomos de Adán. Tenemos que entender esto, que el hombre fue destituido de la gloria de Dios. La separación de Dios se hizo inminente en cada uno de las personas que nacen en la tierra. A veces usted ve un niño y dice un niño inocente y hacen barbaridades también porque independientemente de su condición nacen con el pecado original. Entonces todos están destituidos de la gloria de Dios. Esto es tremendo, mis amados hermanos, pero es la realidad. Condenación eterna, esto es la muerte segunda. La separación eterna de Dios es la peor consecuencia si no se recibe la salvación. Apocalipsis 20, 14 al 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es nuestra realidad y esto es lo que cada uno de nosotros vamos a evitar manteniendo esa vida que agrada a Dios. Así que es importante mantener nuestra salvación, buscar esa vida que el Señor nos ofrece. Por eso
hay una necesidad de un redentor. La necesidad de un redentor. Entonces, el pecado original hizo necesaria la venida de Cristo. Entonces, la venida de Cristo es por causa de nosotros. O sea, Él no tenía necesidad de venir. Pero por causa de la caída del hombre, entonces fue necesaria su venida. Entonces nosotros somos causantes de que Cristo venga para nuestra redención. Por eso dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Habla aquí de la redención de Cristo, como el Señor vence a Satanás para dar salvación a la iglesia que somos nosotros. Romanos 5:18-19 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces ya aquí nos encontramos con la respuesta, nos encontramos con la salida de la humanidad, nos encontramos con el aliciente que necesitamos para ser rescatados, para salir de esa condenación, de esa maldición, mediante el sacrificio de Cristo. Y es el tema que vamos a ver en la próxima clase. Vamos a meternos fuertemente con esta redención para que usted pueda entender lo que Cristo alcanzó, lo que hizo, cómo lo hizo y hasta dónde ese sacrificio trae una gran bendición para nosotros que hoy la iglesia no ha entendido a plenitud. Necesitamos entender a plenitud la redención de Cristo para que nosotros podamos vivir conforme a ese plan y ese propósito de Dios para nuestra vida. Así que damos gracias al Señor por este tiempo. Damos gracias a Dios por permitirnos llegar hasta aquí y pues recibir este módulo. Damos gracias al Señor porque hemos pues sido edificados en esta noche. Espero que usted medite en todo esto, que vuelva a ver este video, que mire los textos que hemos usado y pueda edificarse. Así que damos gracias al Señor en esta hora por este tiempo especial. Espero que haya sido de bendición para su vida, de reflexión y que te ayude a mejorar tu vida y tu relación con Dios. Dios le bendiga. Damos gracias. Nos vemos el próximo lunes. Bendiciones.